Chicos, Oli, bienvenidos una vez más a clase de artística. El día de hoy continuaremos hablando sobre los elementos compositivos y narrativos de la fotografía. En este caso nos enfocaremos en los elementos compositivos. Así que empezamos. El primer elemento compositivo del que les quiero hablar es el punto. El punto es el primer y principal elemento en cualquier composición artística, bien sea una fotografía, bien sea un dibujo o una pintura. Tener un punto en el espacio para el cual partir es uno de los principales búsquedas que tienen muchos artistas. En este caso tenemos dos fotografías y las dos tienen puntos en diferentes lugares. Tenemos unas escaleras en caracol, pero el punto que está al final de las escaleras es el que va a llamar la atención del ojo del espectador. Igual pasa en la otra fotografía donde hay una tela de denim y una caterina. El elemento que más nos llama la atención es el insecto, es el punto en el cual se encuentra el insecto, que además también su caparazón está hecho de puntos. Otro elemento muy importante dentro de la composición es la línea, y esto parte desde la geometría euclidiana. Vemos cómo en la fotografía hay varias líneas que enfatizan la imagen. Están, por ejemplo, las líneas que hacen las luces en el techo. Están también las líneas que tiene el metro. Están también las líneas verde y azul que están en la carretera. Y vemos cómo todas estas líneas le dan cierta armonía y profundidad a nuestra composición fotográfica. Otros usos de la línea en la fotografía sería, por ejemplo, esta, la cual nos muestra unos edificios. Es una fotografía que está tomada en gran angular desde un plano nadir y vemos cómo los edificios al tomar tanta profundidad se vuelven ya como si fueran líneas. En este caso tenemos también una fotografía que está tomada a contraluz y en la cual predomina la sombra. Pero las sombras de las columnas están formando una serie de líneas que hacen que cause como un mayor interés y un mayor impacto esta fotografía. Entonces son elementos que podemos tener en cuenta si queremos destacar una fotografía en particular. Hablemos ahora del formato. El formato tiene que ver con varias cosas. Primero, con la forma como posicionamos la cámara. Si queremos que esté en plano vertical o si queremos que esté en plano horizontal. Eso sería, digamos, el primer elemento que afecta el formato de la fotografía. Pero también si nuestra fotografía va a salir en círculo o en óvalo o en cuadrado o en rectángulo, estos son elementos que van a afectar la fotografía y la forma en la que el espectador la percibe. Así que chicos, recuerden entonces mover la posición de su cámara de horizontal a vertical para mirar en cuál de las dos queda como la mejor toma. Otro elemento muy importante del cual quiero que hablemos es el color. El color es un elemento que inmediatamente va a captar la atención del espectador. Darle color a una fotografía o jugar con los colores de una fotografía genera como un efecto visual más impactante. Entonces si usamos contrastes de color o usamos colores muy llamativos, o también se usan por ejemplo algunas fotografías que son en blanco y negro y tienen solamente un detalle de color, esto va a llamar mucho más la atención de los espectadores hacia nuestras fotos y es una forma de resaltarlas y destacarlas.
Algunas de estas fotos que les estoy mostrando fueron intervenidas digitalmente, pero otras no, porque también el destacar el color de esos elementos cotidianos lo puede enfatizar sin necesidad de usar aplicaciones. Hablemos ahora de la textura. Cuando hablamos de textura, hacemos referencia a aquellos elementos que pueden ser táctiles o visuales, pero igual la textura visual va a ser inmediatamente un reflejo o recordatorio de la textura táctil. Por ejemplo, tenemos acá en esta serie de fotografías varias texturas, un tapete de lana, tenemos todas las venitas de una hoja, pues no sé si se les llaman exactamente venitas, pero digámosle así. Tenemos la textura de unos labios y de una piel. Tenemos a este lado otra piel, pero es una piel ya de una iguana, de un reptil, que va a ser una piel mucho más rugosa. Y vemos la textura de las gotas sobre una ventana. Enfatizar la textura va a tener como un efecto nostálgico en el espectador, porque inmediatamente le va a evocar esa sensación táctil de esa textura. Entonces inmediatamente va a tener como el recuerdo de la sensación. Y esto va a ser bueno y a la vez va a causar también como ese impacto emocional en nuestros espectadores. Otro elemento muy importante que les quiero hablar el día de hoy es la forma. Tenemos tres fotografías que enfatizan en la forma. Entonces, tenemos una pompa de jabón que es circular. Tenemos las pirámides de Giza, que digamos son estructuras piramidales o triangulares al estar en un plano. Y tenemos una ventana que tiene muchos cuadrados. Todos estos elementos están enfocándose en formas geométricas y la geometría siempre va a ser algo de mucho interés para cualquier persona. O sea, la geometría siempre va a llamar como esa atención, pues es armónica. Pero también es importante resaltar que no siempre la forma va a enfocarse en formas geométricas. También hay otras formas que pueden ser formas naturales o formas irregulares, porque todos los objetos tienen formas diferentes. Pero cuando el fotógrafo desea darle ese énfasis a la forma, también es otra manera de enfatizar nuestras fotografías. Hablemos ahora de la perspectiva. La perspectiva consiste en jugar con las distancias y las posiciones de los elementos, además de la posición del punto de vista del espectador. Y tenemos aquí varios ejemplos de ellos, yo les voy a señalar unos cuantos. En la primera fotografía que encontramos en la parte superior es una fotografía tomada a contraluz en la cual hay un atardecer y un niño arrastrando un carrito, pero vemos cómo el sol entra a jugar como parte de los elementos visuales de la imagen y parece que el niño llevará el sol en el carrito. Entonces es muy romántica, metafórica, evoca como otro tipo de situaciones y empieza como a narrarnos otra cosa esta fotografía, como si fuera de un cuento de fantasía. También a la derecha vemos cómo los modelos se posicionan uno en primer plano y otros mucho más atrás, están a una distancia mucho mayor. Y vemos cómo el modelo que está en primer plano parece tener unas dimensiones mucho más grandes que los demás modelos y juega con ellos como si fueran muñequitos. En realidad esta fotografía pues sabemos que todas las personas van a tener digamos un tamaño similar, pero es ese juego visual de la distancia
el que nos permite darle como otro carácter, otro contexto más juguetón a nuestra fotografía. Les quiero hablar también de la fotografía de la parte inferior, la que está en blanco y negro, en la cual hay unas personas que parecen estar vertical y otras que parecen estar horizontal. Este efecto se logra ya que unos de ellos están acostados en la calle, aunque dan la apariencia de estar caminando, y los otros sí tienen, digamos, como la posición de la gravedad normal. Pero es ese juego de posiciones que hace como que entremos en un mundo surrealista en la cual la gravedad afecta a unos y a otros no. Entonces es muy provocativo para el espectador ver, digamos, que las leyes de la física se rompen, pero en realidad no lo están haciendo, es solo un efecto visual. Igual pasaría en la fotografía de la botella, en la cual vemos cómo el objeto es mucho más grande que una persona. Entonces esto empieza a evocar una cantidad de cosas en nuestro imaginario. Son fotografías muy interesantes. Quiero hablarles ahora de la ley de los tercios, que empecé hablando sobre esta. ¿En qué consiste esta ley? Nos dice que dividamos nuestro plano de la fotografía con 2 líneas verticales y 2 líneas horizontales. Que si situamos el objeto en las intersecciones de estas líneas, el objeto se va a destacar mucho más y va a llamar mucho más la atención al ojo del espectador. Entonces nos dicen que no ubiquemos el objeto en el centro de la fotografía, sino que si lo ponemos a uno de los lados, y preferiblemente que sean estos puntos de intersección, va a llamar mucho más la atención del espectador. Bueno, la clase pasada les había hablado que yo soy un amante de la fotografía y que me encantan los álbumes fotográficos. Yo uso una técnica llamada scrapbooking, que consiste en decorar mis álbumes fotográficos como si fueran estilo collage. Entonces les traje acá algunos ejemplos. Son fotografías muy cotidianas, son fotografías mías o con mi familia, de paseos familiares, de saliditas. Tengo acá, por ejemplo, esta fotografía, la cual decidí decorar con estrellitas de diferentes texturas, ya que en el fondo de la fotografía también hay estrellitas. Tengo acá esta otra fotografía cuando estaba joven y bella, la cual decidí decorar con un papel que imita la sensación de la madera. Pues era una fotografía en una finca y quería darle pues como ese aspecto rústico. Y tenemos acá otras fotografías. Estas están decoradas con un papel vellum y también le puse pues como varios stickers para poner como las frases, y las plumitas que ustedes ven ahí son de estos tatuajes temporales, pero que yo decidí pues como no usarlos como tal como tatuajes, sino ponerlos sobre papel para hacer mi collage. Y esta es entonces la técnica que yo utilizo para decorar mis fotos. Vamos ahora a la actividad. Entonces en esta ocasión tendremos un ejercicio práctico en el cual vamos a poner a prueba todas nuestras habilidades fotográficas. Y consiste en realizar un estudio fotográfico en el que se incluyan todos los elementos de la composición. Es decir, tengo que tener fotos que enfaticen en el punto, otras que enfaticen en la perspectiva, otras en el color, otras que enfaticen en las líneas. Tengo que buscar todos estos tipos de fotos. Mínimo debo tomar 5 fotografías y logro incluir todos los elementos de la composición fotográfica vistos en la clase de hoy en esas. Pero me puedo gastar muchas más fotografías. También pueden superar ese número de fotografías. Bueno chicos, entonces preparen las cámaras. Espero
que se diviertan mucho tomando estas fotos y estoy ansiosa por ver las fotos. Bye.